Con Cruz Verde, un fresquito para esos bochornos con nuestros descuentos. Aprovecha hasta 25% de descuento en la Semana de la Mujer, válido del 1 al 9 de marzo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilio llamando al 601-486-5000, en cruzverde.com o en la app Cruz Verde. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Bienvenidos a mi podcast de Actividad Paranormal con Dani Tres Palacios. Un gran investigador de fenómenos paranormales, Edwin Robles, aterriza en mi podcast para hablar de los mejores libros de terror. Bienvenidos. Muy buenas noches. Buenas, Robles. Bueno, usted dijo, oiga, quiero pedir la palabra porque voy a recomendarles unos libros o hablar de unos libros de terror, ¿es así? Señor, pues debido a tanta insistencia de muchos seguidores que me pedían, oiga Robles, usted habla de todo muy bacano, muy chévere, pero nosotros no tenemos como una herramienta para investigar, para podernos enfocar y sobre todo en el universo del terror que pues aquí esto es de ley, tenemos que manejarlo todos porque todo lo paranormal es de miedo, toda la representación de lo extraño pues genera miedo. Entonces me puse a pensar, oiga, pues yo teniendo tanta bibliografía de terror, en la cual pues aquí seguramente muchos de ustedes ya habrán pasado por algunos escritores que se convirtieron en las divas de Hollywood porque sencillamente se volvieron comerciales por sus diferentes historias, pero otros tal vez no conozcan que en la época clásica o en la llamada época de los libros clásicos, que sé que a muchos les aburrirá, que yo no quiero leer la Odisea, que yo no quiero leer la Divina Comedia de Dante Alighieri, que yo no quiero leer, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha. Miren, miserables, no leer eso es pecado. Para mí eso es pecado y se convierte en pecado, porque de alguna manera algunos de estos escritores, aunque ustedes no lo crean, vuelvo y genero mi palabra de poder, Ripley, aunque usted no lo crea, escribían terror así usted no lo supiera. Entonces dentro de ese contexto hay muchos, por ejemplo, puede estar allí un Arthur Conan Doyle, estaría por ejemplo el famosísimo Henry James, estarían muchos escritores dentro del género clásico, están clasificados así, pero que tenían escritos de terror y nadie lo sabía, hasta Borges escribió terror. Y eso a los que amamos los libros, a los que estamos metidos en el cuento literario, nos da más que tristeza, como mucha alegría de ver que el terror ha estado presente en todas las épocas del hombre aquí en mientras está pisando el planeta Tierra. O sea, el terror ha estado en todos los momentos de la historia acompañando al hombre. Ahí hemos estado acompañando a quienes lo han querido transmitir, ¿cierto? Y que tal vez muchos desconocen géneros, no conocen de pronto su contenido, no saben, por ejemplo, lo que hacemos nosotros los que amamos los libros de terror cuando decimos que nos vamos de cacería y que volvemos con un botín. Entonces dentro de ellos hay muchos amigos que ustedes ya han escuchado acá en el cartel, como Mauro Vargas, como Alejandro, como mi querido amigo George Valencia, muchos amigos que han aportado acá en los especiales del cartel y que son expertos en libros de terror, me han enseñado parte de ese secreto. Y yo hoy, en esta noche, les voy a transmitir ese legado, que posiblemente cada uno de ustedes ni siquiera lo sepa o no lo tenga, pero les recomiendo, váyanse de cacería de vez en cuando, no solamente las polas y la rumba, irnos de jeta, borrachos, no sean infelices, denle un espacio chiquitico a los libros, que eso también es bueno. Edwin Robles, bueno, ¿qué libros de terror va a recomendar? Y le hago una preguntita y se la hago a la audiencia. Señor. ¿En la Biblia encuentra uno terror? Totalmente. El Antiguo Testamento es generalmente una recopilación de libros de terror, porque se vivía el terror. Claro que sí. Ok, sí, quería. Y a los que están en las redes respondan, ustedes que en la Biblia hay
partes, libros que uno diga, uy, eso es terror. A los amantes del terror, ¿cómo lo ven así? Bueno, presten atención, saquen lápiz y papel, como diría el profesor, o celular, o tablet, o computador, o gafas de Apple, yo no sé qué usan hoy en día para agendar sus cosas. Sí, ya uno dice papel y lápiz y ya dicen, uy, este tipo ya está más viejo que Bolívar. Pero, sí, no, en donde guarden la información, en las gafas, en el perro electrónico, en la novia robot, qué sé yo, porque esta información es chévere, porque mucha gente le gustan los libros y mucha gente no sabe. Y Roles dijo, voy a recomendar unos libros bien aterradores, no sé si también que nos cuente de Roles si de pronto esos libros son famosos, porque de pronto les ha pasado cosas a las personas al leerlos, son libros de pronto que traen rituales, libros de brujería, no sé cuáles va a recomendar él, pero bueno, hay libros fascinantes que ustedes pueden prestar atención en este momento. Tomen nota y ahorita ya vamos a continuar con las historias de terror, y ahorita más adelante Roles al final me cuenta si le ha pasado algo con algún libro en la vida real, o sea, que usted esté leyendo un libro y de pronto sienta que lo asustan o que tenga que parar de leer, porque es que les voy a decir algo, y qué pena me extiendo. Yo he conocido gente que no puede terminar de leer un libro por el miedo, y tiene lógica y razón, eso es como las películas. Lo que pasa es que de pronto los que no leen dicen, no, pero un libro que dar miedo, pero cuando usted se sumerge en un libro, es como sumergirse en otro mundo. O sea, usted se concentra tanto que a la vez que va leyendo, se va imaginando todo, se va imaginando al protagonista, Con Cruz Verde, un fresquito para esos bochornos con nuestros descuentos. Aprovecha hasta 25% de descuento en la Semana de la Mujer, válido del 1 al 9 de marzo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilio llamando al 601-486-5000, en cruzverde.com o en la app Cruz Verde. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. se va imaginando el arma, se va imaginando la casa, todo. Por eso es que cuando la gente lee, pues se concentra. Y no tiene un televisor prendido con Netflix, ni está chateando, ni está viendo OnlyFans, sino están ahí leyendo para dibujar todo. Entonces, como están metidos en el cuento, dicen, uy, no más, no puedo leer esto antes de dormir porque se van a soñar con el protagonista. Entonces, lo mismo que la película. Yo sé que muchos que están acá no son capaces de verse una película de miedo ahorita antes de dormir, porque dicen, no, qué mamera tener pesadillas, no, eso es lo peor que uno puede hacer. Lo mismo pasa con los libros. Hay gente que lee libros de terror, pero le tocan el día, como las películas, porque es que el libro, el libro puede ser peor que la película, más aterradora. ¿Por qué razón? Porque es que usted es el que dibuja a su criterio y a su imaginación a los protagonistas. Entonces, si usted está leyendo un libro de Stephen King y el hombre va narrando al actor, lo va describiendo su pueblo, ese man describe muy bien todo, va describiendo el puente que atraviesa por encima del río, por ejemplo, donde se ahoga la gente, qué sé yo. Usted mismo grafica el puente como usted quiera, y si a usted le gusta el terror, lo va a dibujar de una manera asquerosa, todavía más aterradora, que se lo podría mostrar más que una película. Entonces, por eso a veces los libros son más aterradores que una misma película, porque en las películas no he visto, y les pasa mucho que las películas la gente las critica mucho, las de terror. Ay, no, qué efectos tan chimbos. Ay, no, qué maquillaje tan bobo. Uy, no, esa protagonista era... Ustedes cuando leen un libro, ustedes se imaginan todo como quieren. Y si ustedes son bien cochinos, bien sangrientos, bien aterradores, se lo van a imaginar horrible. Y entonces les va a causar más miedo. Eso es lo chévere de los libros, que ustedes son los que hacen la parte gráfica como ustedes lo deseen. No están obligados a ver como un director quiere en una película. Roles, los libros de terror, comencemos. Claro que sí, mi querido Daniel. Vean, estas historias, así las narro también en mi canal. De paso los invito a que vayan a YouTube y me sigan como Expediente Paranormal, donde recomiendo libros, donde hablamos de terror. Imagínense ustedes en este momento que yo estoy haciendo un book haul de todo lo que va a representar las lecturas que hasta la fecha he tenido yo en mis manos y de las cuales puedo hablar a carta cabal, a carta abierta, como diría el cerdo. Señores, el terror literario, así como el terror en el cine, es fantástico. Uno se puede aventurar en diferentes escenarios, porque los escritores nos colocan las historias en una bandejita. Ustedes sencillamente esa bandeja la llevan a su dormitorio, a su sitio favorito, y usted decide si quiere ingerir
ese menú, si quiere meterse en el cuerpo, en la mente, porque los libros, las letras son el gimnasio del cerebro, ¿no? El gimnasio de la mente. Así como existen los gimnasios para ponernos musculosos, ponernos power, también existe el gimnasio de la mente, que son los libros. Y vamos precisamente a irnos a lo que podría clasificarse como el terror en general. Nosotros tenemos la costumbre seguramente de que generalizamos, ¿cierto? En la expresión literaria generalizamos. Decimos que terror, horror, misterio es lo mismo. No, papis, no es lo mismo. Cada uno tiene un significado diferente y por eso la gente se enreda como locos cuando están buscando un libro que los atrape, que realmente los llene. Y cuando uno va buscando autores comerciales, me refiero a esos autores que uno ya los ve en todo lado, como las gaseosas, como las papas, como todo lo que ustedes quieran ver, que es parte del mainstream, ¿cierto? De lo comercial, de lo que yo tengo que estar metido porque si no estoy out. Lamentablemente deja atrás gente que sí le metió las pelotas a este género como es el terror. Y nos vamos a ir precisamente con uno de mis favoritos, papi. Este señor estadounidense le imprimió o le ha impreso parte de su firma, de su estampa a libros de calidad y de calibre que actualmente solo se pueden conseguir en una editorial, la cual poseo, no completa, daría lo que fuera por tener esa colección completa. Y es esta que tengo aquí atrás, que ustedes están observando. Para quienes no me ven, tengo detrás mío una parte de mi biblioteca con libros montados y hay unos libros en la parte superior que tienen el lomo negro. Llámese lomo pues a la cobertura del libro y con tapa dura. Yo sé que en la expresión de nosotros, de los booktubers, de decir que tenemos un libro con tapa dura, es decir, uy, pero estamos finos. Claro que sí, porque los libros de tapa dura expresan que se le metió alma, corazón al libro. Y el primer autor que tengo acá se llama Thomas Ligotti. Señoras y señores, de la colección Valdemar Gótica. Esta colección, que ya está superando casi los 134 libros, tiene tres divisiones donde maneja el terror. Una que se llama Valdemar Diógenes, ¿cierto? Que son unos libros muchísimo más pequeños donde pues obviamente van a estar casi que los mismos autores repitiendo en la edición grande. Están los de la Gótica, que es el que les acabo de presentar, donde viene este señor Thomas Ligotti. Y este hombre le imprime un terror, diría, mórbido. El hombre escribe historias y cuentos en donde se sumerge en ver lo nauseabundo que puede representar estar en un escenario con el demonio. Con Cruz Verde, un fresquito para esos bochornos con nuestros descuentos. Aprovecha hasta 25% de descuento en la Semana de la Mujer, válido del 1 al 9 de marzo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilio llamando al 601-486-5000, en cruzverde.com o en la app Cruz Verde. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Hablando de tú a tú, de tete a tete. Y hay una historia muy bacana precisamente en uno de sus libros más importantes, que se llama El Teatro Grotesco, que lamentablemente aquí en Colombia creo que ya no hay copias. Eso es una rifa total si ustedes quieren tener una copia de Teatro Grotesco. Y esa primera historia que está precisamente acá se llama Pureza. Y esa historia nos sumerge en una situación en donde una persona se ve involucrada dentro de un esquema bastante extraño y no puede gesticular, no puede hablar porque está prisionero de sus pensamientos, pero parece ser que esa prisión se la emerge un espíritu malévolo que viene imprimiéndole, viene dándole duro a este man y que de alguna u otra forma no lo deja, lo atormenta todo el tiempo. Es muy similar a otro libro que no lo pude encontrar porque estoy en un desorden literario aquí, pero es muy bacano, que se llama El Ente. Ya les voy a hablar de esa joya literaria. Pero lo que me refiero es que Thomas Ligotti tiene esa facilidad de meterse dentro de cada uno de ustedes y generarle un miedo perturbador. Conseguir que un autor
enganche desde la primera palabra es muy difícil. Es complicado. Yo digo que esto es un arte. Y quien logra eso, miren, este señor es contemporáneo de Stephen King, hágame el favor. Y los que vamos a nombrar ahorita son contemporáneos del Rey King. Sí, señor, del señor Stephen King. Hay gente que le dice Stephen King, no sé por qué le dicen Stephen King, si es que se pronuncia. Yo lo conozco como Stephen King. Incluso porque sus hijos, les voy a contar también la historia del señor Stephen King. Una historia bastante extraña e interesante. Porque quien es considerado actualmente el rey del terror, el tipo en un comienzo, grave la cosa, el tipo quería abandonar la vaina ya, pero eso se los voy a contar más adelante. Mientras tanto, busquen a este señor, a Thomas Ligotti. Este es uno de sus libros, de los pocos libros que tengo yo en mi poder y que lo considero un tesoro porque de alguna manera esto es otro tipo de terror. Ahorita también les voy a decir los tipos de terror dentro del mundo literario. Son muy similares, ojo, son muy similares a los géneros del cine en cuanto al terror. Casi que manejan los mismos pilares, los mismos géneros. Pero cuando se usa de libreto un libro, y a veces es inentendible, ¿por qué? Porque la película no dice lo mismo que el libro. Es porque muchas veces el tema es ahorrar espacio de tiempo, porque nadie podría reproducir la totalidad del libro en una película, o sea, es complicado, ¿sí? O sea, una película, lo máximo, incluso estamos hablando de la década de los 80 cuando habían películas que se llamaban largometrajes, no sé si don Daniel en su momento vio sus largometrajes. Por supuesto. Y había películas que duraban más de 2 horas. A eso se le consideraba un largometraje. Un cortometraje, pues obviamente podría estar entre la media hora, los 20 minutos, pero una película de hoy en día normal, y también vamos a hablar del por qué la gente no se asusta hoy tanto con esta reaparición del nuevo terror, ¿cierto? El new terror, porque el terror de ahora maneja otro tipo de esquemas. En la literatura se mantiene virgen. Les voy a dar un dato perturbador. Ustedes sabían que la película It, que es basada en el libro de Stephen King, It, el payaso asesino, no tiene ni siquiera el 90% de lo que equivale el libro? O sea, prácticamente no se parecen en nada a lo que contiene el libro. Hay una aclaración dentro de ese tema, y es que el libro, que es muy grande, tiene unas escenas y unos escenarios bastante fuertes que no se podrían mostrar hoy en día en el cine, sobre todo con el tema de los menores de edad. Hay una historia tremenda porque son varios muchachos, dentro de ellos hay una niña que desafortunadamente es abusada por su propio papá, o bueno, el padrastro del papá, y lamentablemente en el libro es tan visceral esa parte, es tan fuerte que seguramente obviaron ese tema y colocaron, digamos, como lo menos recurrente, como lo menos fuerte, porque podrían generar pues un tema muy complicado hoy en día, ¿no? Hoy en día se maneja que la cosa sana, que la cosa más llevada a la normalidad, pero yo me pregunto, ¿normal les parece ver un slasher donde un man coge un machete y pica en miles de pedazos a alguien? Eso les parece. Pues nosotros que hemos estado en las premieres del cartel, nos hemos visto varias con don Daniel, dentro de ellas la de Winnie Pooh, que sí que me hizo reír, oígame, ver como estos asesinos disfrazados de esta historia hermosa de Walt Disney. Realmente no eran tan bonitos como uno se los imaginaba. Entonces salen con una motosierra al mejor estilo de Jason de Viernes 13, don Daniel. Están oyendo ustedes a Edwin Robles hablar de libros de terror. Los que quieran verlo a través de nuestras redes sociales, ahí lo están viendo en TikTok, están viéndolo en YouTube, los canales de La Mega, los canales de Dani Tres Palas, para que vean, porque también está mostrando los libros. Los que no, igual está haciéndole una descripción muy buena y dando los títulos de los libros, los cuales está recomendando la noche de hoy. Aprovechen a tomar nota, porque ahí está exponiendo diferentes libros. El viejo Robles, ahorita ya vamos a seguir con las historias de miedo. Libros de terror, viejo de... Claro que sí, vean, ahí dentro de mis queridos, dentro de mi selección favorita de autores de terror, tengo otro que es contemporáneo al señor Stephen King. Incluso
hizo dúo con el doctor Stephen King y se llama Peter Straub. Este señor escribe delicioso, delicioso. Miren, tengo en mi poder un libro que se llama La Tierra de las Sombras, un libro en donde se genera tal vez un espacio bastante nauseabundo en el mundo de las tinieblas, ¿no? Mucha de esta gente de la década de los 80 recurría, digamos, a darnos esos espacios en unos lugares casi que deshabitados. Es quienes vieron, por ejemplo, películas como El Amanecer de los Muertos, ¿cierto? De George Romero, que es el papá. De una vez les pongo esa pildorita para que vayan y lo busquen. Él es el papá del cine zombie. O sea, él es el quien gestó realmente las primeras películas de zombies en el mundo del séptimo arte. Y acá Peter Straub también lo hace a su manera, pero reflejándose mucho en los espacios oscuros, en los espacios dimensionalmente raros, extraños, paranormales. Algo en donde se encuentran ustedes en una casa por allá en la mitad de un bosque y a duras penas por ahí con un cuchillo de cortar pan y no tienen más, sino que los está persiguiendo alguien. Ustedes no saben quién es, si es un espanto, si es el demonio, si es el Belcebú. Nadie sabe nada. Y en este libro, que me encanta, La Tierra de las Sombras, es una dimensión paralela a nuestra dimensión que tal vez ustedes hayan tenido la oportunidad de, no sé, de experimentar en algún momento. Ustedes van caminando y se metieron en un pueblo a quedarse a tomar unas vacaciones. ¡Ay, qué pueblo tan bonito! ¡Qué pueblo tan hermoso! Y al retornar nuevamente, porque ustedes quedan como picados por volver a ese pueblo, oiga, ¿y el pueblo dónde está? Pero si yo me hospedé aquí, ¿qué carajo se hizo el hotel? El pueblo nunca existió. Y este libro nos narra prácticamente ese tipo de historias. Es un libro viejísimo. A este libro yo le digo que es uno de los tesoros oro molido. ¿Por qué? Porque realmente no se consiguen hoy en día copias tan fácilmente. No estoy diciendo que no se puedan conseguir, pero que sí es un poco complicado ir detrás de este tesoro. Vamos con nuestro siguiente autor, que esto se está poniendo muy bueno. Y este man sí estamos hablando de un clásico. Estamos hablando de un hombre que está más o menos en la franja del siglo XVIII. Y la historia de él es perturbadora. Créanme que es... yo teniendo este libro me dio miedo. En algún momento sentí terror. Porque al principio no, como que sí, como que no, como que quería tener algo de este caballero ilustre. Pero cuando me decían, léase Bola de Cebo y usted va a quedar mal de la cabeza. Y dije, ¿pero qué tiene que ver esa historia? Pues es que resulta que esa cochina historia es de una proxeneta, una mujer que desafortunadamente tiene que vender su cuerpo a los comensales, a la gente que se le atraviesa en el camino para sobrevivir, pero con tan mala suerte que su grasa humana termina siendo el combustible necesario para hacer la continuidad del final tan aterrador que tiene esta mujer, Bola de Cebo. Y bueno, cuando ya me comentan lo que es Bola de Cebo, dije, bueno, vamos a intentar conseguir algo de este señor que se llama Guy de Maupassant. Guy de Maupassant. Para los ordinarios, Guy de Maupassant, con doble M. Guy, no Guy, Guy de Maupassant, sino Guy de Maupassant. Y la historia que les digo, que les narro, es muy áspera, porque dicen que este tipo terminó encerrado en un manicomio. ¿Quién lo creyera? El tipo terminó encerrado en un manicomio, pero no sin antes, en su cochina historia, habernos enterado, quienes seguimos la trayectoria de Guy de Maupassant, que el tipo hizo encerrar a su hermano, lo hizo encerrar en un manicomio, haciéndolo pasar a una persona cuerda por loca, cuando el loco era él. Él era el loco. Y ustedes saben qué significa cuando te dicen que este tipo escribió los libros que escribió basados en la psicosis, en la mentalidad casi que llegada a la locura máxima con sus historias de terror. Pues esta de La Bola de Cebo precisamente fue una de sus obras maestras magistrales. Lo tengo aquí en este libro que no tiene carátula, está viejito este desgraciado, pero es un tapadura, es un tesoro oro molido, como les digo, que se llama Relatos. Es muy lindo.
Aparte de que esta vaina, ya les digo, esto puede estar oscilando entre el 78, sí, 78, en 1978, y está en muy buen estado. Y aparte, que esas historias que el tipo tiene son historias casi que podría decirse como se escribía en la época gótica o en la época del romanticismo vampírico, ¿no? Algo que se denomina en literatura como terror victoriano. Y existía un tipo de literatura que se llama literatura epistolar. ¿Ah? ¿Qué es esa vaina que manda? Pues resulta, queridos amigos, que cuando me refiero a literatura epistolar, es que antes, allá en esa época tan bonita, se escribía por medio de cartas, ¿cierto? Yo le voy a escribir una carta a alguien, pero resulta que en esa carta tan extraña y tan magistral, había una historia que contar, y en esas historias donde se contaban muchas cosas, pues resultaban estos mamotretos de libros. Este, por ejemplo, lo que le digo, este cuento, este es el volumen 2, son 2 volúmenes, y este, que es del 78, tiene precisamente ese compendio que uno diría, este man sí estaba enfermo, estaba muy loco, estaba llevado a la cabeza y compuso sus historias de terror. Con Cruz Verde, un fresquito para esos bochornos con nuestros descuentos. Aprovecha hasta 25% de descuento en la Semana de la Mujer, válido del 1 al 9 de marzo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilio llamando al 601-486-5000, en cruzverde.com o en la app Cruz Verde. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Basados en su propia locura. Miren, me voy a salir un poco del género, pero hay alguien que también admiro mucho y que al cual he leído con asiduidad. Lo he leído demasiado, he seguido sus pasos y lo he mencionado muchas veces aquí en el Cartel Paranormal. Se llama el señor Philip K. Dick, uno de los mejores escritores de ciencia ficción. Y miren, para que no se vayan a enredar en la cabeza, estoy hablando como Daza. Y miren, señores, aquí en las calderas del cartel, en las mazmorras del cartel, el señor Philip K. Dick fue uno de los que propuso parte del terror, dentro de la ciencia ficción. O sea, no crean que el terror se escribe solito, o que va solito, o que va por allá en el menú aparte. No, el terror también va acompañado. Ustedes pueden ver terror en una novela policíaca, como las de Agatha Christie, como les decía, las de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Pueden ver terror en los clásicos, señores, como Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, ya se los voy a mostrar. Pueden ver terror en una novela de ciencia ficción, como me pasó a mí con el señor Philip K. Dick, al cual estoy leyéndole precisamente sus cuentos. Hay una colección que el tipo tiene que se llama Cuentos, y están resumidos en 5 volúmenes, y hay unas historias en donde se presenta, por ejemplo, un ahorcado que vive en otra dimensión y que de alguna manera solo se le aparece a 2 personas en específico. Esas 2 personas dentro de la historia tienen un mundo muy bonito porque los 2 se enamoran de una manera muy coloquial, pero quien primero ve al ahorcado es la mujer. Y la mujer le transmite tanto terror al chico que el chico también termina atrapado viendo al ahorcado. Y en un momento determinado, qué pena les voy a hacer spoiler, porque es una parte de los cuentos, el fantasma del ahorcado se lleva para siempre a su novia. Nadie sabe por qué, nadie sabe si ella lo intentó defender de algo, de alguna otra dimensión. El tipo hacía un recorrido siempre repetitivo, que yo lo he descrito aquí en el cartel cuando hablamos del tema de los fantasmas, cuando hablamos de la etapa de recorrer pasos, algo así. Esa historia es brutal. Y aquí, por ejemplo, retornando ya al terror convencional, hay muchos que escriben de la misma manera, ¿no? Ya les vamos a seguir mostrando estos libros, mi querido Daniel, mi querido Paul, que de verdad los pueden hilar. Si ustedes dicen que necesariamente tienen que tener imágenes, no, papi, acuéstese no, recuéstese en su cama, haga el intento alguna noche, sobre las 12 de la noche, solo coloque la luz de su lamparita, coloque una música moderada, una música que seguramente pueda estar relacionada con el misterio, y sumérjanse en esas historias que narran estos autores de terror. Es que eso que dice Rol es lo que yo decía ahorita. Si uno tanto, digamos, critica algunas películas de terror porque se les hace malo el efecto, el maquillaje,
Ustedes pueden hacer su propia película en su cabeza. Ya tienen el guión, que es el libro. Ahora ustedes grafiquen todo en su mente. Eso es bien chévere, uno se imagina todo como quiera, ¿no? Roles, hasta el momento, para la gente que se conecta, un resumen rápido de títulos de los que he hablado de libros de terror. Títulos. Claro que sí, mi querido Daniel. Hemos hablado muy cortico, pues porque les estoy haciendo una introducción, pero vean, hemos nombrado al señor Thomas Ligotti, un escritor norteamericano, quien está, digamos, al mismo nivel contemporáneo, estuvo en la misma época del señor Stephen King, y quien escribió su libro Teatro Grotesco. También hemos pasado por el señor Peter Straub con el libro La Tierra de las Sombras, que hablamos de dimensiones, hablamos de esos espacios de terror muy extraños, paranormales, como los que nos figuraban las películas de los años 80. Y frenamos, hasta ahora vamos ahí, en el señor Guy de Maupassant, que tiene una historia bastante loca. Ya se las conté, que pues todo el mundo decía que estaba loco, pero resultó que el tipo culpó a su propio hermano de que él era loco, los hizo y los convenció de que el hermano estaba loco, lo hizo encerrar en un manicomio, y cuando este man termina en el manicomio, pues resultan publicándole su obra maestra, Guy de Maupassant, un berraco dentro de esas historias. Seguimos con otro autor, que este sí me produjo escalofríos en la época de la pandemia. Miren, tengo aquí en mis manos, en mi poder, un libro que generó bastante controversia. Este libro, en una parte de él, narraba exactamente lo que había sucedido en algún punto de China, cuando se había liberado una especie de virus mortal que era similar a la gripa. Si ustedes recuerdan que nos mandaron a encerrar y que todo este tema de la pandemia en los tapabocas, esto salió en las noticias nacionales, en los periódicos. Un libro que ya había descrito la pandemia, que seguramente se adelantó en el tiempo, pero en la época en la que lo escribió, pues obviamente nadie sabía de este tema, nadie sabía ni de pandemias, no estábamos como tan dateados del tema. Me refiero al señor Dean Koontz. Aquí lo tienen. Dean Koontz. Este es el libro polémico, señores. Lo estoy mostrando en estos momentos. Sí, queda esto grabado muy chévere para que ustedes lo vayan y lo busquen. Si no, presto, yo los voy subiendo también a mis redes sociales para que los vayan y los busquen. Se llama Los Ojos de la Oscuridad. Y esta historia precisamente está narrada en primera persona, donde nos entremezcla en ese misterio tan extraño de que aparentemente como que una especie de virus iba a acabar con muchas personas del planeta Tierra. Dense en cuenta que dentro de los tipos de terror, aquí se está manejando otro esquema de terror, el esquema de las enfermedades. A ese terror se le llama terror médico, y hay muchos escritores. Hay uno que se lo recomiendo, se llama Robin Cook. Ojo con el apellido, porque mucha gente dice, ay, Robin Hood, pero si ese no era que robaba a los ricos y les daba a todos los pobres, no sean huevón. No, señores, estoy hablando de Robin Cook, con K de karate, Robin Cook. Y el hombre escribe terror médico. Aunque usted no lo crea, también existe ese género dentro del universo del terror. Y aquí, en Los Ojos de la Oscuridad, hermano, me espanté realmente, porque, primero que todo, porque casi no lo logro conseguir, entonces estaba espantado porque, me quedé por fuera, ya estoy freaky, ya soy un freaky. No, pero lo conseguí, y hágame el cochino favor, o sea, la historia es bastante brutal, y este señor Dean Koontz actualmente sigue escribiendo. Yo tengo muchos libros del hombre aquí atrás, no los puedo bajar todos, obviamente, porque son bastantes, pero ¿quieren algo similar a King? Péguenle a Dean Koontz. ¿Quieren similar algo a King? Péguenle a Peter Straub. Peter Straub, les decía yo anteriormente, escribió en compañía de King 2 libros. Uno se llama La Casa Negra, para que vayan y lo busquen. Yo lo tengo también por ahí, porque es un poquitico complejo de conseguir. El otro les debo el nombre, pero La Casa Negra, hágame el favor. O sea, estos dos genios del terror. El uno, que le encanta meter unas atmósferas ásperas como el señor Peter Straub. Y King, que es enamorado de que haya de alguna manera sangrecita, como que haya algo viscoso, rojizo, que también se entremezcle como con esos misterios de los poderes paranormales, ¿cierto? Porque es que King
de alguna u otra manera nos refería en su primera historia, y aquí arranco a contarles la historia tan extraña del señor Stephen King, cuando recién arrancaba. Miren, queridos amigos, había un estilo en la década de los años finales de los 70, comienzos de los 80, más o menos del año 80 al 85, donde muchas de las personas que escribían terror no lo hacían de una manera tan asidua, ¿no? Lo que hacían para poderse ganar la vida era escribir una historia que tuviera cupo en una revista. A este género, que en muchas ocasiones lo hemos hablado con Mauricio Vargas, con George Valencia, se le conoció como pulp. Y el pulp, que hace parte previamente de una historia tipo cómic, tipo, digamos, tira cómica, pero que también tenía texto, no tanto lo visual del gráfico, sino texto, contenía las historias, las primeras historias, los primeros esquemas, pues, de la obra maestra que posteriormente escribieron. Y Stephen King era uno de ellos. Obviamente este mismo esquema o modelo lo manejaron en el siglo XVIII, cuando estamos hablando precisamente de las clasificaciones de terror. Existía el terror gótico, al cual se generó posteriormente algo como el terror romántico. Y ya les explico esas diferencias tan brutales que hay entre estos géneros para que no se vayan a confundir. O el terror victoriano, que es más bonito, suena más hermoso, terror victoriano. Y es que el esquema del pulp, que era muy chévere, venía, digamos, como bastante asiduo para quienes querían tener una oportunidad de escribir algo bueno. Don Stephen King, al comienzo, cuando escribió su primera novela llamada Carrie, la escribió en un esquema similar a un pulp, o sea, como una especie de revista o un guión. Y el tipo, cuando vio que escribió eso, como que dijo, no, qué porquería, qué fue lo que escribí, y ¡pum!, para la basura. Su esposa, su salvadora, su mentora, la echaba para adelante, la que le dijo, desgraciado, ¿cómo le ocurre botar esta? Bueno, me disculpan la grosería. ¿Cómo va a ser posible que, hermano, usted bote su material así? Ella se tomó el tiempo de leer lo que el señor Stephen King leyó, lo que el señor Stephen King escribió, y dijo, no, bueno, este man está pero tostado, pero de lo bueno. Ese man escribió muy chévere, porque esa historia narraba precisamente algo que le sucedía a una estudiante que lamentablemente sufría de bullying en el colegio y que pues sus compañeras lo que hacían era atormentarla todo el tiempo hasta que esta mujer poco a poco desarrolla poderes psíquicos. Y con esos poderes psíquicos se comienza a desquitar de esas infelices y las vuelve chicuca, y eso le arma un maremoto que incluso a eso se le dio prioridad para que llegara al séptimo arte, para que llegara a una película. Pero me estoy adelantando, desgraciados. Cuando Stephen King despegó con esta se tapó. Pues no se tapó multimillonariamente como lo es ahorita, pero sí se tapó. Y con eso pudo situarse en un sitio de mejor composición, porque ellos vivían en un vagón de un tráiler ahí, vivían con lo que medio se ganaba el señor King. Pero incluso Tabitha King también escribía, le ayudaba de vez en cuando, pero hoy en día no se conocen casi escritos de esta mujer. Entonces lo cierto es que arranca la historia del señor Stephen King. Llegó un momento en el que las editoriales, los sellos bibliográficos le dijeron, hermano, hagamos una cosa como estrategia. Cámbiese el nombre. O no sé, inventémonos algo, como un seudónimo. Siga escribiendo y con eso le damos un doble golpe a las ventas. Entonces el hombre dijo, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que me voy a disfrazar? ¿Y de quién? Pues del señor Richard Bachman. O sea, ese seudónimo que les estoy nombrando en este momento, y quien conoce bien la historia del señor Stephen King, es el seudónimo que utilizó también en la década de los años 80. Con Cruz Verde, un fresquito para esos bochornos con nuestros descuentos. Aprovecha hasta 25% de descuento en la Semana de la Mujer, válido del 1 al 9 de marzo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilio llamando al 601-486-5000, en cruzverde.com o en la app Cruz Verde. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Para sacar otra línea de la que estaba llevando con el terror. O sea, digamos que aquí meto mi mano y estoy abriendo dos espacios para trabajar paralelamente sin desviarme de lo que hoy en día es el universo King.
Cuando él se va para este lado y se vuelve a Richard Bachman, escribió un libro bastante polémico. Ahí vamos con nuestra primera historia polémica. Lo que me decía Daniel, los libros pueden llegar a generarle a la persona un cambio psicológico. Sí, señor. Lo hizo. Uno de los primeros casos del que se conoció que dos adolescentes en los Estados Unidos, cada uno independiente, en fechas independientes, como lo es usual en los Estados Unidos, cogió varias armas de fuego, se fueron para su propio colegio y empezaron una masacre bastante brutal. Y estos dos chicuelos, cuando los cogieron, pues en la indagatoria les dijeron, oiga, pero ustedes, ¿por qué? O sea, ¿quién nos llevó a esto? ¿Qué pasó? Y los dos, increíblemente los dos contestaron igual. No, es que yo me leí Rabia de Stephen King. Ay, qué miedo, y me volví malo. Y yo quería matar a todo el mundo, y yo soy malo, y voy a quebrar a los desgraciados. Eso les pasó a los dos chicos. Revelaron que al leer Rabia, pero no con el nombre de King, obviamente, estaba con su seudónimo Richard Bachman, los manes se creyeron el asesino principal. O sea, el personaje principal de esa historia, pues obviamente narraba algo así, con un chico que le tenía odio a su profesora y que decide emprenderla contra ella, recordando en su pasado algo que su propio papá se le ensañó en su pensamiento, generándole violencia, generándole cochinada, generándole una cantidad de pensamientos e impulsos emocionales puercos, animales. Y con esto el hombre dijo, claro, ahora sí me acuerdo, pero es que tengo que quebrar a todo el mundo aquí. Ese odio se traspasó a través de las letras en las mentes de estas dos personas, jovencitas, que me recuerda mucho un tema trágico también con una canción de Metallica que se llama Fade to Black. Y en ese ritmo y en esa situación, en ese cuadro, en ese mare magnum de cosas y de eventos, pues Richard, el señor Stephen King se enteró y dijo, no, ¿cómo así que los muchachos hicieron esta vaina? No, saquen ya ese libro de circulación. Me hacen el favor, ya no quiero ver más ese libro por ahí. Me arrepiento rotundamente, me arrepiento de haber escrito Rabia, porque no debía haberlo hecho. Seguro tenía rabia el hombre cuando lo escribió. Ahora, lo más extraño dentro de la vida de este autor, me extendí con don Stephen King, pero es que es impresionante la historia, y si ustedes quieren saber mucho más de él, pueden encontrar un libro dentro de su vasta literatura que se llama Mientras escribo, que es tremendo, es muy bueno, porque aparte de que nos enseña a escribir terror, nos da un direccionamiento de su vida cuando era joven. Y dentro de esas cosas que él revela, hay unas dos historias en las que él dice, oiga, yo no me acuerdo cuando escribí ni Christine, no me acuerdo cuando escribí los Tommy Knocker, y tampoco me acuerdo cuando escribí Cuyo. Quienes han visto Cuyo, no sé si Daniel la ha visto en cine, era la historia de este perro endemoniado que cercenaba cabezas a todo el mundo, a diestra y siniestra. Pues una historia bastante fuerte, ¿no? En la década de los años 80, que en esa época se enfocaron mucho en el tema de los animales como digamos, elementos que transportaban el terror y que nos hacían temerles. Y hay muchas historias dentro del universo literario que ya les seguiré contando. Como Cementerio Maldito, también de Stephen King. Cementerio Maldito, sí, señor. Muy bien, Roles, hablando de libros de terror. Bueno, Roles, le voy a pedir por favor que estamos pisando la última parte de la hora. Sí, señor. Para que tomen nota después de la charla de Stephen King, que estuvo bien chévere la historia cuando utilizó otros seudónimos, los libros, el que hablaba de Rabia, también que eso, pues en la vida real, la masacre que se cometió también, que eso también le hicieron películas, esa masacre y todo. Sí. Entonces eso ha sido bien fuerte y bien interesante. Pero para que ahora sí tomen nota, Roles, su top 10 al 1 de los libros más aterradores, empezando por el 10, siendo el menos aterrador, el 1 el más. Muy bien. Vámonos por el número 10. Vámonos por aquí. Y entonces tenemos al señor Ira Levin con La semilla del diablo. ¡La semilla del diablo! El bebé de Rosemary. ¿Se acuerdan de la historia, de esta fatal historia que desembocó en algo real, en algo que pasó realmente con un asesinato con Charles Manson? Pues obviamente esto tiene que ver
la historia de Ivra Levin, llamada La Semilla del Diablo. Mi siguiente lugar sería este hermosísimo libro, que es bastante clásico. Estamos hablando también de la década de 1893, 1894. Más o menos rasgando esa época, esa década, está el señor Henry James con otra vuelta de tuerca para que vayan y lo consigan. Este sí se puede conseguir actualmente. Seguimos obviamente con el doctor Dean Koontz, quien me recrea también el terror con este hermoso texto llamado Fantasmas. Esto lo vamos a ubicar aquí dentro de este top. Alguien diría, oiga, el señor William Peter Blatty, que nos asustó con su película El Exorcista y que también tenía libro, ¿tuvo algún otro libro? Sí, señores, se los presento acá, se llama Legión. Este libro también, que intenta darnos como ese buen terror que nos entregó en El Exorcista. Aquí mejora un poco, pero sigue teniendo calidad. Seguimos con alguien que adoro con el alma, porque es uno de los creadores de estos personajes de terror del cine que más nos han marcado, que es Pinhead, el de Hellraiser, y me refiero al señor Clive Barker. El señor Clive Barker, el papá de Pinhead, escribió esta historia que se llama Cabal, una historia con demonios, con cochinada, con una hermosura de la década de los años 80 que ustedes no se pueden imaginar. Aquí tenemos nuestros primeros 5. Seguiríamos con el señor John Saul, que no alcancé a hablar de él, pero es que este tipo es genial. Tiene terror de niños y este libro en sí se llama Déjame entrar. Es un terror donde son los niños los malos, donde son los niños los personajes principales, donde hacen y deshacen, son unos monstruos. Bueno, seguimos también con otro del señor John Saul que se llama La Segunda Hija. Otro temeroso libro, otra cochinada que seguramente no los va a dejar dormir. En el tercer lugar de este top está el señor Horacio Quiroga. Lamentablemente la historia de este señor entra así como en el rock está el club de los 27, aquí está el club de los escritores suicidas. La historia muy triste de este man, y escribió la gallina loca, algo así, dentro de este compendio que es como un cómic, pero es bastante terrorífico. Es de los pocos que ha hecho cómic basándose solamente en historias de terror. El segundo lugar lo tiene nuevamente mi querido Clive Barker con esta historia que se llama Los Evangelios Escarlata. Algo direccionado al terror gótico que tiene mucho que ver, algo ahí con el tema de vampiros, con el tema de demonios y con muchas otras cosas más. Y el número 1, ustedes van a decir, ah carajo, ¿por qué ella? Sí, es una autora, queridos amigos, y la he recomendado muchas veces. Es una escritora de alguna manera rara, nació en Guayaquil, Ecuador, y mezcla dos cosas interesantes, feminismo y terror, y me refiero a María Fernanda Ampuero. Este libro, que no superará casi que las 195 páginas, es bastante extraño, bastante bueno, por decirlo así. Es muy similar a Mariana Enríquez, que es una escritora argentina, pero este en especial, que incluso lo he recomendado a varios colegas booktuber y han hecho reseñas de este libro, nunca deja a la persona mal, o sea, no la deja como con ese sabor de boca malo, sino al contrario, dice, uy, qué vieja tan berraca para mezclar esos dos géneros dentro del terror y dentro del feminismo, la señora María Fernanda Ampuero con Sacrificios Humanos. Muy bien, pues ahí está ese top 10 que me sorprende porque claro, hay muchos libros más, digamos, comerciales, más famosos a lo largo de la historia que diría uno deberían estar ahí, pero chévere ese listado porque son libros que de pronto no están en el radar de mucha gente, como cuando hacen tops de películas que uno se imagina que van a decir las de siempre y sorprenden a veces recomendando otras. Pues buen listado porque muchos de los libros algunos dirían, ve, yo imaginé que iba a meter más libros de Stephen King o otros más populares. Pero bueno, ¿y que no apareció ninguno? Sí, exactamente, ninguno en el top 10. Pero bueno, pero es que uno podría hacer un top bastante extenso. Oiga, bueno, obviamente y recomendar colombianos como Esteban Cruz, que tanto aquí nos colabora, como Luis Suescún, también escritores de terror bien interesantes. También, bueno, Mario Mendoza, no se puede quedar por fuera. Si les gusta un libro, bueno, uno puede hablar de Satanás, pero hay otro que a mí me encantó que yo leí porque toca el tema de los exorcismos, de los crímenes,
De pronto Role lo leyó, que es Aquelarre. Bueno, Aquelarre, claro. Aquelarre toca bastantes temas ahí bien interesantes y lo describe en esa Bogotá cochina, como dice Robles. Incluso Caópolis, que entra dentro de sus historias Sí. gráficas. Y Caópolis es muy bueno porque es como meter a Jesús en la Bogotá de ahora y ver cómo reaccionaría la gente que Jesús en su segunda venida llegará a Bogotá ahorita a montar el Transmilenio. Sacando un celular en Transmilenio para llamar a Judas. ¿Cómo le va con Oiga, el Judas me celular? jodió. Me bajaron el celular. En Bogotá, ¿cómo está la inseguridad? Hasta las chanclas se las bajan al pobre Jesús. No. Si Jesús me está oyendo y va a volver, por favor, Bogotá no es la ciudad para No, en no este la coja, momento, no la coja Jesús, contra nosotros. por favor, porque o que las chanclas no sean de marca, porque se le va uno. Bueno, muy bien, Roles, pues buena charla de los libros. Obviamente usted podría quedar hablando toda la eternidad de libros, pero para eso tiene su canal de YouTube y todo. ¿Dónde lo pueden seguir? ¿Dónde lo pueden consultar a usted, viejo? Claro que sí, como les decía yo. Oigan, les tengo una mención honorífica. Nunca dejen de leer a H.P. Lovecraft. Ay, María, qué man para escribir tan bacano. Bueno, si ustedes quieren buscar todo este tema, todo este universo de libros, toda esta parte literaria, ahorita que ya casi viene la feria del libro, me pueden encontrar en mi canal Expediente Paranormal en YouTube. También me pueden encontrar aquí en TikTok como Expediente Paranormal. Y mi consultorio para cualquier tipo de consulta a nivel general. Por ejemplo, que Paul quiere dejar de la locura, quiere dejar de estar loco. Los voy a invitar a que me llamen 301-675-0222. 301-675-0222. Señor Roles, muchas gracias, muy amable, que me la da muy bien, que vaya y se arrope con esos libros y que descanse, y muchas gracias por esta charla de libros de terror, muy amable. Muchísimas gracias, don Daniel. Ayer se me vino encima esta columna, pero papi, voy a cantar una canción para cerrar este episodio. La Biblia según Dios. A los ojos de Jesús él vivía y crecía sin hacerle mucho caso a la profecía. Con Cruz Verde, un fresquito para esos bochornos con nuestros descuentos. Aprovecha hasta 25% de descuento en la Semana de la Mujer, válido del 1 al 9 de marzo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilio llamando al 601-486-5000, en cruzverde.com o en la app Cruz Verde. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com.